Saludos amigos, amigas, soy Gesmar Martínez, os saludo desde Madrid, España. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, allá donde te encuentres, pues cualquier país hispanohablante. En este nuevo vídeo vamos a ver VirtualBox de Oracle y los sistemas operativos Linux. Vamos a ver la instalación de VirtualBox, pero realmente no vamos a ver cómo se instala, porque la instalación del software VirtualBox, que es la versión gratuita de lo que sería Parallels de Microsoft o VMware. Entonces, es una tontería ver cómo se instala este programa, porque es tan simple como instalar cualquier otro programa de otra índole en Windows. Windows, si tienes Windows, o Mac OS, si tienes el sistema operativo de Apple, o si tienes Linux. En el próximo video, que ya tendremos instalado VirtualBox y un sistema operativo Linux, que en principio va a ser Debian, vamos a ver cómo instalar programas. Pero si tú tienes Linux y ya tienes algo de conocimiento, sabrás perfectamente cómo instalar VirtualBox simplemente con indicarle a tu programa, a tu gestor de paquetes, llamando al nombre de VirtualBox, pues cómo instalarlo. No tiene ningún misterio. Bien, vamos a pasar a la diapositiva para aprender un poco qué es Linux. Como os he dicho, VirtualBox es un gestor de máquinas virtuales. Si no lo he dicho, lo digo ahora. Máquinas virtuales en tu computador. Entonces, VirtualBox es un gestor de máquinas virtuales. Antiguamente se tenía que tener un gran parque informático en un CPD, ¿no? En un centro de procesamiento de datos, CPD. Se necesitaba tener muchos servidores. Entonces, eso, por un lado, era no solo costoso y costoso de mantener, sino también peligroso al mismo tiempo, porque un CPD tiene que estar muy bien refrigerado y muy bien controlado para que no haya fugas de agua, no pueda haber un cortocircuito, etc. Los servidores de alto rendimiento, o sea, aquellos servidores en los que el acceso es con un volumen alto, tienden a calentarse mucho. Entonces es por eso que es necesario que un CPD tenga un buen sistema de refrigeramiento, de refrigeración, precisamente para mantener siempre una temperatura óptima interior y así hacer que todos los componentes electrónicos que existan en el CPD, puede ser un servidor de datos, puede ser un router, puede ser un switch o varios switch, varios routers o varios servidores, etcétera, lo que haya, ¿no? Entonces, o rack de discos duros, robots de cintas, por ejemplo, como Ultrium de IBM, etcétera, ¿no? O bueno, o robots de cintas, por ejemplo, como los Superdome de Hewlett Packard, HP, etcétera, ¿no? Un CPD tiene muchísimas cosas, ¿no? Y además muy interesantes. La refrigeración es muy importante y sobre todo controlar que no haya fugas de agua para evitar que haya un cortocircuito. Yo he estado gestionando un CPD, bueno, lo voy a decir porque no me importa, yo he estado gestionando un CPD de Carrefour. Y en ese CPD de Carrefour yo me he encontrado cosas muy serias, como por ejemplo un aire acondicionado goteando, pero goteando agua encima de un Superdome de Hewlett Packard. O sea, si tú le estás diciendo a tu jefe o incluso al guarda de seguridad, oye, perdona, en el CPD están cayendo gotas de agua de una refrigeración encima de un Superdome de Hewlett Packard. Como esto pegue un PT, esto va a salir ardiendo. Entonces, aquí, que hay servidores de producción importantes que cuestan millones de euros, les importa un bledo lo que pase aquí. Entonces, como digo, es muy importante tener un control 24 horas de un CPD. Entonces, puntos principales para que un CPD esté
en perfectas condiciones. 1. Tiene que tener buena iluminación en todos los puntos. 2. Tiene que tener buena refrigeración colocado estratégicamente y sobre todo que no forme condensación, o sea, que no empiece a gotear. 3. El suelo, el falso suelo, tiene que ser accesible mediante una ventosa de mano para mirar siempre que no haya cables por fuera, que todos estén por debajo del falso suelo y que el falso suelo esté seco. 4. Que el sistema de refrigeración te esté indicando siempre una temperatura aproximada entre los 18 y 22 grados. En un CPD tiene que hacer más o menos esa temperatura, aunque sí que es verdad que dependiendo de si es verano o si es invierno, por ejemplo en el invierno yo tendría la temperatura entre 18 y 20 grados en invierno, pero en verano que hace mucho más calor yo tendría que tener la temperatura entre 20 y 24 grados. Interior en el CPD. 20 y 24 grados en verano y 18 y 22 grados en invierno. Eso se puede controlar. Instalación de VirtualBox. La instalación de VirtualBox en tu equipo es tan sencillo como cualquier otro programa basado en un instalador exe de Windows, como ya os he comentado, o un paquete instalador en MacOS, en el sistema operativo de Apple, o un paquete en Linux, dependiendo del gestor de paquetes o dependiendo de la máquina Linux que tengas. Por lo tanto, ya sea que tengas Windows, MacOS o Linux, todos tienen un ejecutable en el cual te abrirá una ventana de instalación y es solo seguir los pasos que te va indicando. Por eso voy a omitir cómo se instala VirtualBox. Realmente no vamos a ver cómo se instala porque es que es muy sencillo, o sea, es que no tiene ningún misterio. Si tuviéramos que hacer una configuración grande o complicada, entonces sí, pero es tontería. Y además, de verdad, en internet, en YouTube, tenéis cientos de vídeos que te explican cómo instalar VirtualBox paso a paso. O sea, entonces es una tontería crear un vídeo para explicar cómo se instala VirtualBox. ¿Qué vamos a instalar en VirtualBox? Una vez tengamos instalado VirtualBox, vamos a ver cómo crear un nuevo equipo virtual y cómo gestionar los recursos para que tu equipo anfitrión no se vea mermado en dichos recursos. CPU, memoria RAM, disco duro, etc. Bien, y aquí puntualizo porque explicándolo el CPD me he quedado ahí y era lo que yo quería decir. Entonces, en un CPD, antiguamente, se tenían muchísimos servidores, entonces se necesitaban grandes habitaciones con grandes equipos, entonces a los ingenieros en telecomunicaciones y en computación, pues se dieron cuenta de que tenían que crear algo que pudiera, digamos que suplir el tener muchos servidores. Entonces se inventaron el sistema de virtualizar. Entonces, yo por ejemplo, digo, vale, pues en vez de tener 4 servidores de alta potencia, voy a tener, por ejemplo, 2 servidores de alta potencia y dentro de esos servidores de alta potencia, mediante un rack de discos duros, voy a crear máquinas virtuales. Entonces yo lo que hago es que de mi equipo de alta potencia voy a balancear CPUs, memoria RAM y con los discos duros voy a crear máquinas virtuales. Entonces esas máquinas virtuales cuando se van a instalar, el sistema operativo virtual le va a hacer creer al sistema operativo que realmente él es el único y que está instalado en un equipo como único. Pero es mentira, porque para el sistema operativo cree que él es el único, pero no lo es. El programa está gestionando muchísimos más sistemas operativos dentro de un solo equipo. Entonces, un solo equipo, en vez de tener un solo sistema operativo, puede tener pues todos los equipos, o sea, todas las máquinas virtuales que queramos tener, siempre y cuando
el hardware que tenga ese servidor de alta potencia, pues nos dé los recursos suficientes, porque claro, no se trata de tener un montón de máquinas virtuales y que cada vez que instalo una nueva me merme el sistema. Yo lo que quiero es que mi sistema vaya perfecto, que cada máquina virtual vaya fluida, pero para eso no puedo mermar todo lo que es el hardware de mi máquina de alta potencia si lo lleno de máquinas y máquinas y máquinas. Es que eso es de lógica. Siempre hay un tope para que el servidor trabaje fluidamente. Entonces, ¿cuántas máquinas virtuales puedo instalar? Bueno, pues puedo instalar todas las que quiera, pero también es verdad que dependiendo del uso que se le vaya a dar. Entonces, de esta manera, en mi CPD puedo tener 2 servidores o 3 servidores, pero dentro de cada servidor de alta potencia puedo tener cientos de máquinas virtuales y cada máquina virtual hace una cosa. Por ejemplo, puedo tener una máquina virtual que me esté gestionando una página web o varias páginas web de mi empresa. En otra máquina virtual puedo, por ejemplo, gestionar, pues, no sé, ficheros, un FTP, para servir ficheros, no sé, conexión de datos. Es que se le podría dar muchísimos, o sea, a cada máquina virtual le podríamos estar dando un servicio diferente, ¿no? Pero lo que es la gestión de la información, eso va a ir a los discos duros, o sea que realmente nuestras máquinas virtuales serían un puente entre el usuario final y lo que serían los robots de cintas donde vayamos a guardar la información, porque no tiene que ver nada un robot de cintas o un robot de discos, un rack de discos duros donde se va a guardar la información y el computador de alta o sea, el servidor de alta potencia que también va a tener su rack de discos duros pero que solo va a albergar las máquinas virtuales y el sistema operativo, pero no va a albergar información. Es que eso también es eso es un error, eso es un craso error. O sea, tú en tu máquina virtual que está en VirtualBox o en Parallel o en VMware, tú en tu máquina virtual no guardes datos porque te cepillas todo, bueno, que te quedas sin espacio. Jamás. La máquina virtual es para tener el sistema operativo, dar los servicios que da el sistema operativo y luego la información que tú vayas a gestionar, guárdala en su lugar correcto. Pero no guardes nada en la máquina virtual, porque de por sí tú a la máquina virtual le das una X cantidad de disco duro que tú creas, pero es para el sistema operativo, no para que tú guardes información. Porque si tú guardas mucha información ahí, lo que vas a hacer es que cada vez ralentizas y ralentizas más la máquina virtual. Por lo tanto, no tiene sentido. Tenemos que aprender a tener el concepto de servidor de alta potencia, X máquinas virtuales y luego aparte en mi rack de discos duros o en mi robot de cintas, ¿vale? Porque una cosa es un robot de cintas, por ejemplo Ultrion de IBM, y otra cosa es un rack de discos duros, como por ejemplo Superdome de HP, para tener los datos. Yo espero que eso haya quedado claro. Entonces después vamos a instalar un Linux Debian, pero antes de eso vamos a ver qué tipos de sistemas Unix tenemos en el mercado actual. También haciendo una retrospectiva de los sistemas Unix System 5 POSIX a lo largo de la historia. Hombre, me gustaría hablaros de esto porque antes de instalar un sistema operativo Linux, vamos a conocer un poco qué es Linux. Ya hemos visto en el vídeo anterior más o menos que era Multics, Unix y los primeros sistemas operativos Windows de Microsoft, versiones 1 y 2. Entonces, entre los años de 1968 a 1990, como os comenté en el vídeo anterior, en 1968, nacieron los sistemas operativos Unix que también partían de Multics. AT&T, la familia que tuvo su origen en el Unix de AT&T, considerada la familia Unix pura y original, sus sistemas operativos más significativos son Unix System 3 y Unix System 5. Luego está BSD, la familia originada por la licencia de Unix de Berkeley. BSD se reescribió
para no incorporar propiedad intelectual original de AT&T en la versión 4. La primera implementación de los protocolos TCP/IP que dieron origen al Internet son la pila stack TCP/IP de BSD. Yo os digo que BSD, que es un sistema Unix muy estandarizado en las universidades de telecomunicaciones, no es tan fácil de instalar. Es un poquito complicado. No tenía un menú de instalación intuitivo. Era un poquito complicado. A veces instalarlo podía provocar errores. Y hay que tener unos altos conocimientos para poder instalar BSD. Luego nació una versión llamada FreeBSD que intentaba imitar también a un Linux y ya incorporaba un sistema de ventanas para hacer una instalación, pero aún así también era un poco complicado. A veces no llegabas a instalar correctamente el BSD y no te arrancaba. O sea, o te arrancaba el menú, pero no te arrancaba realmente bien, ni arrancaba el escritorio. La verdad, para mí, BSD es un poquito frustrante y FreeBSD más, sobre todo con la cantidad de sistemas Linux que hay, que se instalan, pero más fácil que comerte un donut, y aparte de eso, mucho más fiable, pero 100.000 veces más fiable un sistema operativo Linux que un BSD o FreeBSD, con todo lo que diga cualquier persona. Y ya no me estoy refiriendo a un sistema operativo, por ejemplo, como Ubuntu, que casi sería como usar un Windows, no. Me refiero, por ejemplo, un sistema operativo Debian. AIX, esta familia surge por el licenciamiento de Unix System 3 a IBM. Los equipos de IBM usan AIX, el sistema operativo Unix AIX. Xenix, la familia derivada de la adquisición de los derechos originales de AT&T, primero por parte de Microsoft, y de esta los vendió a SCO. Es verdad que hubo una época en la que los sistemas, los equipos Xenix estaban muy estandarizados, los Unix de SCO, pero cada vez ha ido ganando terreno sistemas operativos como SUSE y como Red Hat. Entonces tanto IBM como HP también han apostado mucho por los sistemas operativos Red Hat. Entonces es muy probable que en cualquier empresa te encuentres no solo el sistema operativo propietario de la marca, por ejemplo en este caso AIX para IBM o HP UX para Hewlett Packard, pero te puedes encontrar que tanto IBM como HP te venda también una máquina con Red Hat. GNU, en el año de 1983, Richard Stallman anunció el proyecto GNU, un ambicioso esfuerzo para crear un sistema similar a Unix que pudiese ser distribuido libremente. El software desarrollado por este proyecto, por ejemplo GNU Emacs y GCC, también ha sido parte fundamental de otros sistemas Unix. Este proyecto de Richard Stallman fue el que luego también dio paso a que Linus Torvald, un ingeniero de sistemas finlandés que ahora vive en Estados Unidos, en Silicon Valley, desarrollara a través del proyecto Minix, desarrollara lo que es la primera versión de su sistema operativo Linux. Pero lo explicaré un poco más adelante. Bueno, ahora. Entonces Linux en 1991, cuando Linus Torvald empezó a proponer el núcleo Linux y a reunir colaboradores, las herramientas GNU eran la elección perfecta. Claro, porque el sistema operativo Linux estaba basado en Minix, como se estaba programando en C, Richard Stallman también estaba programando sus proyectos en C. Prácticamente casi todos los programas que había diseñado Richard Stallman y prácticamente la filosofía Linux la creó Richard Stallman, por eso se dice que el padre del free software es Richard Stallman. La unión entre Richard Stallman y Linus Torvald pues ha sido grandísima, por eso hoy en día tenemos prácticamente estos sistemas operativos Linux que son un quebradero de cabeza para Microsoft. Entonces, al combinarse ambos elementos conformaron la base del sistema operativo basado en POSIX, que hoy se conoce como GNU Linux. Las distribuciones basadas en el núcleo
el software GNU y otros agregados entre las que se pueden mencionar, por ejemplo, Slackware Linux, Red Hat Linux y Debian GNU Linux. Se han hecho populares tanto entre los aficionados a la computación como en el mundo empresarial. Obsérvese que Linux tiene un origen independiente, por lo que se considera un clónico de Unix y no un Unix en el sentido histórico. Como digo, para no tener problemas con la patente de Unix, se le llamó GNU Linux, o sea, Linux no es Unix. Pero aunque realmente sí que lo es porque al uso prácticamente es igual, quiere decirse que si tú sabes manejar un sistema operativo Linux, prácticamente en un Unix no vas a tener ningún problema. ¿Qué puede cambiar? Puede cambiar la shell, puede cambiar que algunos comandos no existan, puesto que Linux es mucho más avanzado, mucho más moderno, puede que la shell de Linux, que es Bash, tenga más programas o tenga más opciones que lo pueda tener un Unix, por ejemplo, de AIX de IBM o HP UX de Hewlett Packard. Pero si tú sabes manejar un Linux, te vas a saber manejar en un Unix System 5, en un Unix de IBM o en un Unix de HP. Lo vas a saber hacer. Porque como también sabes leer MAN, o sea, sabes leer los manuales de Unix, pues si hay un comando que no te funciona en Unix porque es de Linux, tú vas a tu MAN, a tu librería de información del Unix y rápidamente vas a encontrar la solución. O sea, es simplemente ser un poco avispado. Listado de sistemas Unix. Las interrelaciones entre estas familias son las siguientes, aproximadamente en orden cronológico. La familia BSD surge del licenciamiento de Unix original de AT&T. Xenix también surge por licenciamiento de Unix original de AT&T, aunque aún no era propiedad de SCO. AIX surge por licenciamiento de Unix System 3, pero también incorpora propiedad intelectual de BSD. La familia original AT&T incorpora ilegalmente propiedad intelectual de BSD en Unix System 3 R3. La familia AIX vuelve a incorporar propiedad intelectual de la familia AT&T, esta vez procedente de Unix System 5. Linux incorpora propiedad intelectual de BSD gracias a que este también se libera con una licencia de código abierto denominada Open Source BSD. Ahí es donde os he dicho que está la versión que se llama FreeBSD. Según SCO Group, Linux incorpora propiedad intelectual procedente de AI gracias a la colaboración de IBM en la versión 2.4. Aún no está demostrado y hay un proceso judicial, disputas de SCO sobre Linux. A lo largo de la historia ha surgido una gran multitud de implementaciones comerciales de Unix. Sin embargo, un conjunto reducido de productos han consolidado el mercado y prevalece gracias a un continuo esfuerzo de desarrollo por parte de sus fabricantes. Los más importantes son Solaris de Sun Microsystems, uno de los sistemas operativos Unix más difundidos en el entorno empresarial y conocido por su gran estabilidad. Parte del código fuente de Solaris se ha liberado con licencia de fuentes abiertas Open Solaris. Eso sí es verdad. Solaris de Sun Microsystems, se me había olvidado comentarlo, también es probable que en algún CPD te puedas encontrar máquinas Sun Microsystems donde está el sistema Solaris. Y el sistema Solaris, digamos que también es un poquito especialito a la hora de manejarlo, ¿no? No es como un Linux, digamos, tipo Debian, un Linux tipo Red Hat o SUSE, no. Solaris, AIX y HP UX son unos System 5 un poquito especialitos. A veces queremos buscar comandos o comandos que son muy útiles, no aparecen. No aparecen porque si el administrador no los instala, cuando no hay ningún problema, porque mucha de la mayoría de comandos o programas que tienen los Linux son compatibles con Solaris, con HP UX y con AIX. Pero si los administradores no lo instalan, pues no le van a sacar partido. Por ejemplo,
A veces sí que es verdad que puede ser por incompatibilidades con programas, que han sido desarrollados para estos sistemas operativos propietarios, puede que a lo mejor el bus, la shell del sistema no pueda ser cambiado. Pero por lo general, la shell de Linux es muchísimo más completa, pero 50 veces más. Bash, por ejemplo, es mucho más completo que pueda ser, por ejemplo, KSH o CSH. Y entonces en estas máquinas propietarias, Solaris, AIX, HPUX, te vas a encontrar siempre con que la shell es una shell arcaica antigua y que nada tiene que ver con un bash de Linux. Entonces, claro, a veces te desesperas de ver que a 2017 siguen teniendo esa chorrada de shell, estas máquinas. Entonces, AIX de IBM, el Unix propietario de IBM, cumplió 20 años de vida en 2006 y continúa en pleno desarrollo con una perceptible herencia del mainframe en campos como la virtualización o las RAS de los servicios heredada de sus hermanos mayores. HP UX de Hewlett Packard, este sistema operativo también nació ligado a las computadoras departamentales de este fabricante. También es un sistema operativo estable que continúa en desarrollo. MacOS se trata de un Unix completo aprobado por The Open Group. Su diferencia marcada es que posee una interfaz gráfica propietaria llamada Aqua y es principalmente desarrollada en Objective-C en lugar de C o C++. Sí, Apple son un poco especiales. Existen sistemas operativos basados en el núcleo Linux y el conjunto de aplicaciones GNU, también denominado GNU Linux. Entre las más utilizadas encontramos, por ejemplo, Red Hat Enterprise Linux, cuyo fabricante Red Hat es conocido por su amplia gama de soluciones y aportes al desarrollo de software libre. Apoya el proyecto Fedora, del cual se beneficia, y de ella se derivan distribuciones compatibles como Oracle Enterprise Linux y CentOS. También distribuciones como Mandriva Linux se basó en una de sus primeras versiones. Es muy importante Red Hat, como he dicho, porque te vas a encontrar en muchas empresas que vas a tener máquinas con Red Hat instalado, incluso con CentOS también instalado. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresas ya empiezan a usar un gestor de alertas, bueno, que se me ha ido de la cabeza, Nagios, menos mal, me ha venido. El gestor de alarmas o alertas Nagios, que es muy completo, muy completo, además muy competitivo, Nagios te dice que lo instales sobre CentOS. De hecho, la instalación es súper rápida en CentOS, pero lo puedes instalar en cualquier versión de Linux siempre y cuando vayas solucionando el tema de los paquetes, porque a veces puede decirte, no existe tal directorio, bueno, pues tú lo creas y le das permisos. Me falta tal paquete, bueno, pues tú instalas el paquete y ya está. Una vez que has resuelto el tema de los paquetes y tal, termina de instalarse y Nagios se instala perfectamente. Pero el sistema gestor de alertas Nagios por defecto te dice que lo instales en una máquina CentOS. Y CentOS está basado en Red Hat. SUSE Linux de Novell, originalmente liberado por la compañía alemana SUSE, es popular por sus herramientas de administración centralizada. De manera análoga a Red Hat con Fedora, apoya el proyecto OpenSUSE. ¿Por qué ha tenido tanto éxito SUSE en servidores como Red Hat? Porque desde un primer momento SUSE se quiso parecer mucho a Microsoft, a Windows Server. O sea, quiso imitar mucho a Windows Server, entonces para que las compañías compraran su sistema operativo más que para desktop, para servidores. Entonces tener un entorno gráfico y hacer una administración tipo Windows Server de Microsoft. Así a Red Hat también le pasa lo mismo, pero en cambio, por ejemplo, SUSE, pues como digo, tiene un paquete de herramientas de administración centralizada, pues de muy buena calidad. Debian GNU Linux, con una de las comunidades más grandes y antiguas del movimiento software libre, es base para distribuciones como Sandros, Mepis, Linspire
y Ubuntu. Sí, y faltan más Linux que están basados en Debian. Pero como digo, la mayoría de todos estos Linux no dejan de ser un mero juguete. O sea, realmente, si tú quieres un sistema operativo, si tú quieres un sistema operativo Linux para un servidor, te aconsejo que instales o Red Hat, o SUSE, o Debian. Si luego quieres algo muy sencillo y rápido, pues puedes instalar un Ubuntu, que también da buen servicio, Ubuntu de Mark Zuckerberg, pero Red Hat y SUSE te van a dar un servicio pues casi como te lo daría Microsoft, o sea, tú pagas tus licencias y no vas a tener ningún problema. A partir de 1991, que es cuando Linus Torvald, que nació en Finlandia, a partir de 1991, que es cuando Linus Torvald, nacido en Francia, tras comprar una versión llamada Minix, desarrolla la primera versión open source que hoy en día conocemos como Linux 0.01. Bueno, ya no estamos en la 0.01, pero bueno, que conocemos como Linux 0.01 en el año de 1991. Desde ese momento, Linux fue un boom para los informáticos, sobre todo para los estudiantes de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones, debido a su bajo costo, gran implementación, pero sobre todo por ser free software, lo que permitía el poder mejorar el sistema creando cada vez un sistema operativo más fiable y de bajo costo, y sobre todo multiplataforma. Entonces no sé si se podrá ver, yo os pediría que lo pongáis a pantalla completa para que podáis ver esta cronología. Entonces, para hacerlo un poco rápido, porque si no entonces nos volveríamos aquí, pues eso, un poquillo, nos daría el mareo. Ay, perdón. Si nos fijamos, en 1969 se crea un sistema operativo, que en este caso luego sería Unix, ve la primera versión entre el 71 y el 72, luego vemos que nace, por un lado nace PWB Unix, ¿vale? Entre los años de 74 y 75, pero en el 78 vemos que nace BSD 1.0, 2.0, en el cual también está basado el sistema operativo de Steve Wozniak para Apple. Vemos también que ya vamos por la versión 7 de Unix en 1979, el cual tiene un boom grandísimo y prácticamente todas las empresas de un montón de países usan Unix en todos sus sistemas operativos. Luego vemos que a partir de 1983 aparece Sun OS, que también se estandariza mucho, los SCO, Xenix, los sistemas basados en System 5 y en 1986 ya Hewlett-Packard tiene su primer sistema operativo HP UX, versión 1.0.1.2. En 1987 aparecen ya los Unix versión 9 y 10, donde ya también ya es un boom. Si nos fijamos prácticamente Unix, BSD, Cosenix, AX en el año 86 y HP UX son las marcas más importantes de sistemas operativos Unix para empresa, me refiero a máquinas de alta potencia, o sea, servidores de producción de alta potencia. Luego ya en el año de 1987 aparece Minix, entonces Linus compra una versión de Minix y empieza a trabajar en su sistema operativo Linux. En el año 91 nace Linux. En el año de 1993 Linux ya está bien asentado, nace FreeBSD y NetBSD y como os empezáis a dar cuenta, empiezan a aparecer opciones Open. Por ejemplo, OpenBSD, OpenServer, Unisware,
Solaris empieza también ya a funcionar, y entonces ya a partir del año 2001 a 2004 prácticamente todos los sistemas operativos basados en GNU Linux, incluidos los basados en BSD, todos tienen un boom, como podéis ver, entre 2001 a 2017, todos tienen un boom grandísimo, grandísimo, espectacular. Entonces, si tú miras el parque informático, de prácticamente de todas las empresas de España, Europa, prácticamente todo el mundo, verás que de un 70 a un 75%, si no es un 80, no, sí, un 70-75% del parque informático de CPDs, de servidores, se los llevan las máquinas basadas en GNU Linux. Y el resto son máquinas Unix y máquinas Windows. O sea, la mayoría de compañías van a tener siempre varios servidores basados en Unix o basados en free software. Red Hat, SUSE, Debian. Entonces quiere decirse que el boom de los sistemas operativos GNU Linux ha sido grandísimo. Y es más, yo me juego, no sé qué jugarme, pero bueno, me juego algo que muchas compañías seguramente han tenido altos beneficios netos gracias a sus sistemas operativos GNU Linux, simplemente por el hecho de que son súper administrables, súper manejables, no se requiere de licencia como pasa con Unix o como pasa con Windows, que por cierto una licencia de Unix es muy cara. Entonces, al carecer de licencias, como el mantenimiento lo das tú, pues sabiendo explotar una máquina GNU Linux, free software, las ganancias pueden ser muy altas. Entonces muchas compañías decidieron apostar por servidores GNU Linux, por eso, por su bajo coste y porque podrían sacar bastante beneficio. Por lo tanto, si os fijáis en el gráfico, prácticamente desde el año 2000 hasta 2017, todas las máquinas basadas en GNU Linux han tenido un boom grandísimo. Y en cualquier CPD de cualquier empresa, fijo o seguro que te vas a encontrar alguna máquina Red Hat o SUSE, ya sea física o sea con máquinas virtuales. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Sé que hablo mucho, sé que digo mucha información, pero se trata de escuchar y aprender. Y en el próximo vídeo veremos pues instalación, configuración y puesta en marcha de un sistema Linux. Así que en el próximo vídeo ya vamos a ver funcionando VirtualBox. Vamos a configurar el VirtualBox para nuestra imagen de instalación de Linux y vamos a instalar nuestra máquina Debian con su entorno gráfico y vamos a ver por encima un poco el entorno gráfico, pero nos vamos a centrar en los primeros comandos, línea de comandos. Por lo tanto, el primer video va a ser una introducción a el sistema operativo Linux Debian y a un uso, digamos, a un manejo de usuario, para luego en el siguiente video empezar ya a ver un uso como operador de sistemas nivel 1 para administración. Porque de lo que se trata en estos vídeos es que nos centremos en usar sistema operativo Linux como administrador. Vamos a buscar trabajo, empleo, pero lo vamos a hacer como un administrador de sistemas. Gracias amigos, por favor compartir este vídeo con quien os guste y si os ha gustado pues le dais un like o lo que queráis. Este canal en el que subo estos vídeos no monetiza y no le doy mucho bombo a este canal realmente. Es un poco el poder dejar los vídeos ahí. Pero si queréis, le dais un like, compartís, comentáis, lo que queráis. Gracias, os saluda Gesmar Martínez
y nos vamos a ver en el próximo vídeo programa. Saludos.